Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora a la que hagan la tarea. Yo voy a hacer esta clase, yo soy Marcela, y voy a hacer la retroalimentación de la clase 15. Esta va a ser su última clase de materia, ya que todas las clases que vienen ahora van a tener preguntas de pruebas de años anteriores. Por lo tanto, es súper importante que puedan hacer las clases que vienen, porque siempre se repiten las preguntas de otros años en la prueba que les va a tocar. Vamos a empezar con la retroalimentación en estos momentos. La primera pregunta decía, ¿qué entiendes por ecosistema? Acá muchos respondieron preguntas que se notaban que copiaron de internet. La idea aquí es que ustedes respondieran con sus palabras, por lo tanto esas respuestas no las podemos considerar buenas, ¿ya? Eh, ¿Qué entendemos por ecosistema? Ecosistema es algo que es un sistema biológico que se compone de seres vivos, por un lado, el medio físico donde viven estos seres vivos en un cierto lugar y las interacciones que hay entre estos seres vivos y el medio físico, por ejemplo, la depredación, eso sería una interacción. Todo esto compone un ecosistema. Después aparecía un ecosistema de un estanque, ¿ya? En el ecosistema del estanque aparecían varias plantas, aparecía también un medio físico, como por ejemplo un suelo, la lluvia y cosas así. Y aquí decían estos elementos de acá, ¿a qué pertenecían? Al biotopo, que es el medio físico, a la biocinosis, que es la parte medio biológico, o en este caso los seres vivos, que es lo mismo, y podría ser otra opción. ¿Ya? En este caso, muchos se equivocaron en la primera, el musgo es una planta, por lo tanto pertenece al biocinosis, es parte de los seres vivos. La nieve podría ser parte del biotopo, pero en otro ecosistema, por ejemplo, una montaña. En este caso es un estanque y no hay aquí nieve, de hecho es un clima cálido, entonces no vemos nieve. Los peces, aquí vemos peces, es parte del biocinosis. El clima del estanque es parte del medio físico o el biotopo. Un león, si bien es un animal, es un ser vivo, pero no pertenece al ecosistema de un estanque. Insectos, aquí no se ven, pero insectos siempre hay en los estanques, por lo tanto pertenecen al biocenosis. Y la lluvia, que la vemos acá, es parte del medio físico, por lo tanto pertenece al biotopo. Luego apareció una definición que decía, conjunto de individuos de la misma especie que habitan en un lugar determinado. Esta definición corresponde a, esto es literal, así que esto es la población. Una definición textual. Luego aparecía una imagen, que la tenemos acá, ¿ya? Una imagen. Y de esa imagen decía, una trama trófica corresponde a varias cadenas tróficas o alimentarias interconectadas. Una cadena trófica es una secuencia de alimentación donde se transmite energía y materia, se compone principalmente de productores, que son autótrofos, o sea, producen su propio alimento, consumidores de primer orden, que son los herbívoros, los consumidores de segundo orden, que son los carnívoros. Puede haber también consumidores de tercer orden o depredadores de carnívoros y descomponedores, que por ejemplo un consumidor de tercer orden podría ser un león, que se pueda comer quizás, bueno, los leones no conviven con los zorros, pero por dar un ejemplo, podría comerse un zorro. Y los descomponedores. Atendiendo el video y la definición dada, determina quiénes son los productores y consumidores de esta cadena trófica. ¿Ya? Acá aparecía hongos y bacterias. ¿Qué son? Los hongos y bacterias se dedican a descomponer la materia, por lo tanto son descomponedores. El hombre, si bien es un herbívoro y un carnívoro a la vez, se considera como un consumidor de segundo orden, porque se toma como lo más importante, que en este caso, o sea, no lo más importante, sino lo que está más avanzado en la cadena, que es que ellos también comemos animales. Conejo y ardilla es un consumidor de primer orden, ¿ya? Porque son herbívoros y comen plantas. Las plantas sin semillas son productoras de su propio alimento por la fotosíntesis. El zorro, según la imagen que vimos, es un consumidor de segundo orden, ya que come herbívoros. Las plantas y el pasto, como vimos, son productores, y los insectos
en esta imagen eran descomponedores, aunque los insectos también pueden ser consumidores de primer orden, ya que comen plantas. ¿Ya? Ahí está la imagen de nuevo. Dice, con relación al flujo de energía y materia en el ecosistema, para la energía, explica qué significado tiene la cadena trófica el sentido de las flechas que salen desde los productores, ¿ya? Desde los productores, que serían las plantas. En este caso, hay que tener cuidado, porque muchos respondieron cosas que no estaban malas, pero no respondían la pregunta que nosotros le estábamos haciendo. Entonces dice, para la energía, no para el ecosistema en general, ni el diagrama, o sea, solo para la energía. En este caso, para la energía, y estas flechas que salen desde los productores, significa que la energía se transmite desde los productores a herbívoros y descomponedores, ¿ya? Porque las plantas producen su propia energía a través del sol, pero los herbívoros consumen las plantas y al consumir las plantas obtienen energía. Los descomponedores descomponen las plantas muertas, por ejemplo, si se cae una hoja de un árbol, y también a través de eso obtienen energía. Para la materia, ¿qué transformaciones le ocurren a la materia de la cadena trófica? Ya, acá sí que vemos toda la cadena, y en este caso la materia se transfiere de un nivel a otro nivel. Ya se transfiere desde las plantas a los consumidores de primer orden o primarios, que son los herbívoros. De los herbívoros se transfieren a los consumidores de segundo orden, que son los carnívoros. Y en este caso todos los elementos que están en la cadena, al morir o en otra instancia, transfieren materia a los descomponedores. ¿Ya? No solo al morir, porque por ejemplo se puede contaminar algo con hongos sin perder la vida, pero sin embargo igual está transfiriendo materia a los descomponedores. Luego estaba este otro diagrama y dice, explica qué ocurriría si de forma artificial se exterminan los escarabajos. Evitar usar frases cortas como se rompe el ciclo ecológico o mueren los. Ya. Acá, por ejemplo, muchos respondían con frases cortas. Entonces dice, evitar usar frases cortas. La idea es hacer lo contrario a usar frases cortas. ¿Ya? Para que tengan cuidado, porque esas preguntas les aparecen, estas preguntas con estos diagramas han aparecido muchas pruebas, así que tienen que saber responderlas. Una de las cosas que podría pasar es aumentar la cantidad de hojas. ¿Ya? Aquí yo puse esto, una respuesta corta, pero la idea es explayarse un poquito más sobre esto. ¿Por qué podría aumentar la cantidad de hojas? Porque los escarabajos consumen hojas, entonces ahí tendrían que ustedes dar la explicación. Los escarabajos son consumidores de hojas, por lo tanto, al desaparecer los escarabajos, podría aumentar la cantidad de hojas. Eso podría hacer que las lombrices tuvieran más alimento y podrían propagarse en mayor forma, por ejemplo. Otra cosa que podría pasar es disminuiría la población de los pájaros, ya que los pájaros consumen escarabajos y lombrices, ¿ya? Pero ahí habría que tener cuidado porque también podría aumentar la población de lombrices. Pero si bien podría disminuir la población de pájaros, ¿ya? ¿Por qué? Porque al haber menos escarabajos, los pájaros tendrían menos alimento en una primera instancia. Y otra razón, o otra cosa que podría pasar, que se va a alterar el flujo de energía en el ecosistema. Evidentemente aquí se altera al sacar un elemento de la cadena, y no solo el flujo de energía, sino también el flujo de materia. Luego acá les pedían que ustedes describieran algunas acciones de ustedes que ustedes podían realizar que afectaban al medio ambiente. Yo acá le puse acciones del ser humano. Las respuestas eran bastante buenas y ahí se nota que de repente nosotros tenemos conciencia un poco de lo mal que le hacemos al medio ambiente y muchas veces seguimos haciendo las cosas. Y me incluyo también porque también he usado bolsas plásticas, hemos hecho muchas cosas que tienen el medio ambiente como está en estos momentos. Yo voy a leer solo respuestas que ustedes dieron, no voy a decir quién respondió a cada cosa, pero aquí las voy a leer porque estaban bastante buenas. ¿Ya? Aquí las cambiamos un poquito, sí, para que quedaran redactadas como para dar la respuesta. Decía, por ejemplo, fumar,
ya que el tabaco causa la muerte de cientos de miles de personas en todo el mundo. Ya, esto quizás afecta a una sola persona, pero sí también provoca considerables impactos ambientales. Claro, al contaminar obviamente el aire, esto ya provoca otros impactos ambientales, además de las colillas de cigarros que se botan, que no son biodegradables y otras consecuencias más. Tirar residuos al retrete, ahí al baño, a las toallitas, tampones, lejía, medicamentos, pintura, o sea, lo que uno tira al baño obviamente se va al alcantarillado y este alcantarillado no siempre las aguas son tratadas en todas las ciudades, por lo tanto, y tampoco el tratamiento retira todos los residuos, y estas aguas muchas veces desembocan en los ríos y contaminan todo el medio ambiente en el ecosistema de estos ríos. Dejar la llave corriendo o teniendo una gotera, consumo excesivo de agua. Ya, estamos en estos momentos con el tema del calentamiento global, cada vez se disminuye más la cantidad de agua dulce o agua, entre comillas, no pura, pero que no tiene sales para el consumo. Por lo tanto, hay que cuidar el agua y cualquiera de estas como acciones, obviamente, que perjudican al medio ambiente. Botar desperdicio en la playa. Claro, la basura en las playas, lo hemos visto en varios videos, afecta directamente al ecosistema de ahí, afectando a los peces, a los pájaros, bueno, en otros países donde hay tortugas también afecta a todos los animales que viven en ese ecosistema. Y también a las plantas, porque dentro del mar también hay plantas. Usar desodorante ambiental. El desodorante ambiental, no, ahora hay algunos que son más amigables con el medio ambiente, pero los desodorantes ambientales tienen un compuesto que se llama CFC o clorofluorocarbonado que dañan la capa de ozono. Por lo tanto, sí es algo que impacta al medio ambiente. Usar bolsas plásticas. Los plásticos en general tienen una cantidad de años increíbles de degradación. Para que se descompongan, se demoran como 300 años alrededor de descomponerse, para poder descomponerse. Entonces esto afecta, contamina los suelos, también hay animales que consumen muchas veces estos residuos y pueden hasta morir, y así un montón de consecuencias del uso de los plásticos en general, no solo de las bolsas, sino de todos los plásticos. Usar productos no biodegradables como detergentes. Algunos detergentes, champú y otros productos que no se degradan contaminan las aguas y todo el ecosistema de los mares y los ríos, ¿ya? Porque cuando nosotros obviamente estas aguas que se van por el alcantarillado, después muchas veces desembocan nuevamente en los ríos y mares a la vez. Hacer fogatas para el frío porque contaminó el aire, había una respuesta. Claro, sí, cualquier combustión o quemar algo, a pesar que la leña puede estar buena, de buena calidad, y no generar tanta contaminación tóxica, de todas formas contamina con dióxido de carbono el aire. Comer pollo o carne en exceso. Yo le puse en exceso, decía comer pollo o carne. ¿Por qué le puse en exceso? Porque comer pollo o carne es parte de nuestra cadena alimenticia. Nosotros somos consumidores de segundo orden, por lo tanto podemos comer pollo o carne. El problema es la industria del pollo y la carne, la forma en que se trabaja con los animales y también el consumo excesivo, ya que eso ha llevado a varios problemas. Por ejemplo, las vacas también contaminan el medio ambiente por los gases que emiten, aunque parece chistoso, pero es verdad, y eso también contribuye con el efecto del calentamiento global. Esa es una de las consecuencias de, por ejemplo, la ganadería, del consumo excesivo de carne. Botar aceite quemado al alcantarillado. Está reciclándose el aceite porque el botar aceite, el aceite no se disuelve en agua. Siempre nosotros vemos manchitas de aceite sobre el agua. Esto nunca se disuelve, ya que no es liposoluble. Por lo tanto, esto siempre queda en el agua y también afecta la vida de los animales que viven en ese ecosistema. Y finalmente, habían elementos de la naturaleza que pueden contaminarse con alguna de estas cosas que habían acá. Por ejemplo, estaban primero los vertederos. Los vertederos afectan, contaminan todo lo que aparecía acá. Contaminan el agua porque
en los vertederos debajo pueden haber napas subterráneas. Y esas napas subterráneas se contaminan con los desechos de los vertederos y luego eso se puede conectar incluso con ríos y con otras, con partes donde se extrae el agua. El aire también se contamina por los gases tóxicos que emiten los vertederos. El suelo, obviamente, se contamina con la descomposición de todos estos residuos que hay acá, que no son todos biodegradables. La flora, los pájaros se ven muy afectados por los vertederos porque van a consumir ahí, se contaminan, también se desorientan. Perdón, ahí era la fauna, los pájaros. Y la flora, obviamente, con la contaminación de los suelos, también se ve afectada todas las plantas porque obviamente las plantas sobreviven en un suelo. Los residuos de la minería afectan directamente a las aguas porque muchos de los residuos tóxicos van a los ríos, al aire, porque muchas partículas de las que se producen en las minerías se suspenden en el aire y ahí, por ejemplo, Chuquicamata tuvo que desaparecer porque esa ciudad está demasiado contaminada con el tema de las partículas tóxicas de la minería. El suelo se contamina con estos mismos residuos tóxicos que están suspendidos en el aire y se depositan en los suelos. La flora se ve afectada por el mismo tema de la contaminación de los suelos y la fauna también por el tema de la contaminación de las aguas y los suelos. El aumento de la cantidad de automóviles, la contaminación de los automóviles produce la lluvia la lluvia ácida. La lluvia ácida, ¿ya? Que es lluvia con ácido sulfúrico, se contamina primero, obviamente se contamina primero el aire. Luego, al haber esta lluvia ácida, puede contaminar las aguas y el suelo. Y finalmente, se contamina también la flora y la fauna, ¿ya? Con el tema de la lluvia ácida. Y también, obviamente, a nosotros aspirar como fauna o animales, aspirar este aire contaminado, también nos estamos contaminando a nosotros. Los incendios forestales, en primera instancia, obviamente, se quema mucha flora y se quema también la fauna que está en ese ecosistema de los bosques. Además de esto, muchos animales huyen, por lo tanto, también ahí hay un tema a la huida de los animales. Se contamina obviamente el suelo, muchas veces los suelos ya no se pueden cultivar por muchos años. El aire, obviamente, al haber un incendio, se contamina y estas partículas que quedan suspendidas muchas veces caen en los ríos y también contaminan los ríos. Y finalmente el calentamiento global, si bien afecta, el calentamiento global es el aumento de la temperatura promedio que hay, si bien afecta a todos estos elementos de acá, no los contamina como propiamente tal, sino que tiene otros efectos. Por eso no puse las cruces. Pero en realidad el calentamiento global también afecta al agua. ¿Por qué? Porque cada vez hay menos agua dulce, al aire, hay efectos en el aire, en los vientos, en un montón de cosas con el aumento de temperatura. En suelo, cambia los suelos, hay más erosión también, a la flora y a la fauna. Afecta esto, pero no es un tema de contaminación propiamente tal. Eso sería la retroalimentación de esta clase. Como les decía, es muy importante que asistan o que vean las clases que vienen porque ahí van a salir muchas preguntas que a ustedes podrían aparecer en su prueba. Me despido, un abrazo virtual